Génesis, capítulo 41. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 41, los versículos del 37 al 57. Ya el miércoles pasado nuestro hermano Jaime expuso los primeros versículos del 1 hasta el 36. Hoy nos vamos con los versículos del 37 al 57. Génesis capítulo 41. El título del mensaje de hoy: de preso a gobernador. De preso a gobernador. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Ahí en su Biblia, acompáñeme y la leemos. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Tenemos que ver qué asunto estamos hablando. Regrese al 33. Para que si usted no vino la semana pasada, le perdió el hilo, sepa de qué estamos hablando. Dice el versículo 33, está hablando Faraón con José. José le ha interpretado correctamente un sueño en el cual Dios le anuncia a Faraón que sobre la tierra de Egipto, en general sobre la tierra, vendrán 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, de sequía, de hambre. Y después de dar a conocer el sueño, la interpretación del sueño, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto, o sea, recaude un 20%, un impuesto del 20% en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí vemos a José, el mayordomo sabio. Y entonces sí entramos al versículo 37, donde dice que este asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos esta noche. Que esta palabra produzca su fruto en nosotros, que esta palabra, Señor,
sea útil para que tú nos transformes, Señor, que en esta tarea permanente que tú tienes con nosotros de transformarnos, de hacernos a la imagen de tu Hijo, esta palabra tenga su lugar, Señor. Que no sea solo ocasión de saber alguna cosa, sino de vivir para ti, Señor. Te lo rogamos, que eso produzca tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues leo esto y me acuerdo del Salmo 13, el Salmo 13 en el que el rey David le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, mirarás para otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma, con la tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Así escribió David en el Salmo 13. David, el rey, no se preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Sino que más bien se preguntaba: ¿hasta cuándo? Hemos visto a José durante los últimos 13 años de su vida sufriendo. Lo vimos siendo arrancado por causa de aquel sueño que tuvo, ¿verdad? Por el cual sus hermanos lo aborrecieron. Aquel sueño en el que Dios le anunciaba que él tendría supremacía sobre sus hermanos. Lo vimos siendo arrancado de la casa de ellos por el odio de sus hermanos que lo vendieron a unos mercaderes. Los mercaderes van y lo revenden allá en Egipto a un señor llamado Potifar, que de repente pues le tiene mucha confianza por la diligencia con la que José trabaja, pero después de 11 años de trabajo, la señora de Potifar le intenta seducirlo, él se resiste y ella, despechada, lo acusa de intento de violación. El hombre Potifar lo mete a la cárcel. Ahí en la cárcel, también diligente el muchacho, se gana la confianza del jefe, lo ponen a cuidar a los presos y luego el propio Potifar, que lo metió allí, le encarga que le cuide a dos que le acaban de llegar, 2 presos que el faraón mandó porque alguna falta cometieron contra él, no se dice cuál, pero estos 2 llegan, tienen un sueño. Se preocupan por el sueño. José, diligente, atento a las necesidades de los que está cuidando, les dice: ¿por qué están turbados? Ellos le cuentan su sueño, él se los interpreta y se los interpreta con la verdad. Uno de ellos, su sueño significa que va a ser perdonado por Faraón y restaurado a su trabajo como copero del rey. Al otro, pues le anuncia la verdad, que será muerto a manos del rey, que será finalmente ahorcado. Pero José le pide al copero del rey, al que va a ser restaurado a su posición, pues que le eche la mano, que le hable a Faraón, que interceda ante Faraón por su caso, que es un caso de un encarcelamiento injusto. Y sin embargo, a este señor medio malagradecido y desmemoriado, el copero del rey, se le olvida el asunto. Él, ya gozando allá de haber sido restaurado a su puesto, por 2 años ni se acuerda de José, hasta que Dios le da un sueño a Faraón, un sueño que lo inquieta, y entonces el copero se acuerda: bueno, pues a nosotros nos interpretó los sueños y correctamente un hombre allá en la cárcel, un hebreo. Lo mandan traer. Este hombre José pues le interpreta el sueño, no adjudicándose él el mérito, sino diciendo: no está en mí el interpretarlo, pero Dios nos va a dar la respuesta. Finalmente le interpreta el sueño y le dice que vendrán estos 7 años de abundancia y después otros 7 años de escasez. Pero sin que se lo pidan, José, viendo la angustia de Faraón y el desconcierto de sus magos y de sus sabios, va más allá y aconseja a Faraón. Lo aconseja y le plantea este plan de administración, ¿sí? La recaudación del 20% del fruto de la producción de Egipto, que se guardar eso por 7 años, para que después de esos 7 años se pueda echar mano de esos recursos y entonces que el hambre ahora sí que les haga lo que el viento a Juárez, ¿verdad? O sea, aquí no va a haber escasez porque hay alimento en reserva, habrá un depósito y entonces el país no va a morir de hambre. Dice el versículo 37, que es el primero de los que vemos hoy, que este asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y que entonces Faraón les dijo a sus siervos:
¿acaso encontraremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y entonces Faraón le dijo a José, como Dios te ha hecho entender todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Fíjense, ¿cómo no les iba a parecer bien? Si José no se limitó a traerles el diagnóstico, que no era un diagnóstico suyo, el de los sueños, sino de Dios, pero también les trajo el tratamiento, le trajo diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? El diagnóstico solo, pues hubiera podido ser medianamente útil, pero el diagnóstico más el tratamiento, el remedio y el trapito, ¿verdad? Pues es mucho mejor. La pregunta es, ¿por qué se le ocurre a José aconsejar a Faraón? ¿De dónde? A él no le pidieron consejo, le pidieron solamente la interpretación del sueño. Sin embargo, lo que vemos aquí es a un muchacho, a un joven todavía, porque tenía 30 años, sensible a las necesidades de los demás. O sea que este consejo como que podríamos decir que le salió del alma a José. Así como antes había tenido a su cuidado a los dos presos aquellos y cuando los vio tristes les preguntó qué tenían y se ocupó de ellos, ahora ve preocupado a Faraón y a los suyos y entonces propone, es un muchacho propositivo. Y es un buen ejemplo el que tenemos en José, el de un hombre que toma la iniciativa para servir a otros en sus necesidades. No más que el asunto tiene sus asegúnes, porque de repente algunos toman este ejemplo para andar metiendo las narices donde no los llaman, o para tratar de enderezar cosas que no están torcidas. Entonces también se requiere de prudencia, de sabiduría del Señor, para participar así, con prudencia y con amor, ante necesidades reales, ante necesidades evidentes que saltan a la vista. Es un hecho que cuando Dios, mi querido hermano o hermana, te permite ver una necesidad, la que fuere, lo mismo en tus hermanos que en tu prójimo en general, no solamente Dios te permitió ver aquella necesidad para que seas enterado, enterada, para que puedas hablar del asunto, para que corra el chisme, sino que cuando nos enteramos de las necesidades de los demás, ¿para qué cree usted que es? ¿Quién puede decir? ¿Para qué se le ocurre que nos enteramos de las necesidades de otros? Para ayudar, para participar de las necesidades de los demás, para servir a los demás, para involucrarnos, para tener empatía con los demás y para servirles en cualquier cosa que esté en nuestras manos hacer. El otro día se los decía, antes de que surgiera esta necesidad, imperiosa necesidad material que tiene nuestra hermana Titi, que está muy delicada de salud y con muchos tratamientos pendientes y mucho dinero que invertir en su recuperación. Me tocó juntarme, ¿verdad, Ali?, con algunas de las muchachas aquí a la salida y les decía, a ver, ustedes son súper amigas de la Gris. Bueno, pues si en algún momento se tiene que notar ese amor que le tienen esa hora, o sea, si en algún momento han pensado bendecirla, ese momento es ya ahorita, porque su necesidad es clara, es urgente, es una necesidad grande, ¿verdad? Así es la vida del creyente, la vida del que está en Cristo. Estamos llamados a servir con lo que tenemos, como lo hacían, por ejemplo, los creyentes de la primera iglesia, la iglesia primitiva, la del primer siglo, que muchas veces hasta vendían sus posesiones con tal de servir a los hermanos que se iban quedando sin nada. A los que eran desheredados, a los que perdían sus trabajos, a los que perdían sus heredades y los ayudaban. Hasta el día de hoy eso no tendría por qué haber cambiado. Vemos en José entonces un ejemplo de un hombre que no se anda metiendo donde sea, ¿verdad?, pero que cuando sabe que hay una necesidad, participa de la necesidad. Ahora, el consejo de José es buenísimo. Que Agustín Carstens y ¿qué podríamos decir? Que es secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ni que nada. Este es un consejo de economista, ¿verdad? Es un consejo de un hombre sabio. ¿De dónde sacó tan buen consejo José a la hora que vio la crisis que estaba por venir? Alguien podría decir, bueno, pues de su experiencia, porque experiencia no le faltaba al hombre. Él había administrado la casa de su amo Potifar, y luego también había administrado la cárcel en alguna manera.
sabía de planeación, sabía de racionamiento, sabía de estas cosas. Pero Faraón, nada menos que Faraón, revela aquí de dónde le salió a José esta sabiduría cuando les dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, ¿de dónde viene esa sabiduría de José? Pues podríamos decir que sí puede estar ligada a su experiencia, pero ¿quién lo llevó a esa experiencia? ¿Acaso él se inscribió a la escuela de siervos, verdad? Y dijo: aquí voy a aprender con Potifar, y luego se inscribió a la cárcel para aprender a administrar. Evidentemente el Señor lo llevó allá y también lo preparó a través de estas circunstancias humanas. No podemos negar que ese trayecto le sirvió. Pero ¿quién le dio el entendimiento? ¿Quién le dio la experiencia y la capacidad y ahora la sabiduría para intervenir con un consejo sabio, con un consejo de economista de Harvard en esta crisis? Se la dio Dios. Y él lo reconocía, así como él dijo: revelarte el sueño o el significado del sueño no está en mí, vamos a pedirle a Dios que nos dé la respuesta. Aquí también sabemos que José puede dar este consejo porque Dios está con él, y Faraón se da cuenta. Faraón no conocía a Dios. ¿Puede alguien que no conoce a Dios ver a Dios en la vida tuya? La respuesta es, fíjate que sí, sin duda. Y Jesús enseñó acerca de eso cuando cuando enseñó acerca en Mateo 5 de que nosotros somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Dijo que la luz no se hizo para esconderse, sino para ponerse en alto y que alumbre a los de la casa. Y dijo que la luz de ustedes alumbre delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5:16. O sea, los hombres verán sus buenas obras, verán su sabiduría, verán su diligencia, verán su entendimiento, verán su rectitud. Y entonces reconocerán. Fíjense, Faraón creía en muchos dioses. La cultura egipcia era de muchos ídolos. Y sin embargo dice el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda que los griegos tenían un altar allá en el Areópago donde llegó Pablo y que decía al Dios no conocido? Todas las culturas de alguna manera tienen cierta noción allá, pero ellos la cubren, conscientemente la cubren, ¿verdad? No quieren saber. Pero de alguna forma prevalece la idea de un Dios de dioses, o de un Dios verdadero, de un Dios mayor, el Dios no conocido de los griegos, al cual aquí, pues simplemente también Faraón, aunque creen en una variedad de deidades, dice el Espíritu de Dios en singular. Algo le dice que el Dios verdadero, el grande Dios, el Dios del universo, está con José, que su espíritu reposa en José, y en verdad así era. Y entonces lo reconoce que este es un hombre de Dios. Sorpresa, porque este muchacho venía de la cárcel. O sea, si a mí me llega un muchacho que dice, pues es que mira, tiene su currículum, pues ha estudiado teología en los no sé en cuántos institutos diversos, de tantas horas de clase, y tiene un doctorado en divinidades y maestría en plantación de iglesias. Entonces, bueno, pues alguien podría pensar, este es un muchacho de Dios, ¿verdad? Y no siempre habrá que ver. Pero no venía de ahí. Venía de la cárcel. O sea, si se acuerdan, lo fueron a sacar de la cárcel para traérselo a que le interpretara el sueño. Y esto es algo muy hermoso que podemos encontrar ahí. Puede ser que tú también, o yo, ¿verdad? O cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, y ese momento de la vida puede ser este momento que estás atravesando. A lo mejor tú no goces de muy buena reputación por causa de errores que has cometido, de pecados que has cometido, que ya te arrepentiste, que ya Dios te perdonó, que Dios te está restaurando, pero quedó una mancha allí, quedó un mal testimonio, y hay gente que no te ve con buenos ojos y que tú a lo mejor no aspirarías a que esas personas te vieran con gracia. Pero mira, José recién estaba saliendo de varios años de cárcel. La verdad es que sobre José podía haber muchas dudas. Dudas sobre si quiso realmente o no
tomar a la mujer de Potifar, ¿verdad? Esto, aunque él decía que era inocente, muchos presos dicen que son inocentes. Y la duda al menos algunos sí podían tenerla. Nosotros sabemos porque la Biblia dice que él no lo hizo, pero los otros de ahí pues podrían haber tenido sus dudas, ¿verdad? Pues ve tú a saber, ¿verdad? La señora pues a lo mejor estaba diciendo la verdad. Podría haber dudas. Pero resulta que Dios restaura aquí, evidentemente, el testimonio de José. Dios lo levanta otra vez. Lo levanta cuando provoca en el corazón de Faraón este asombro y este reconocimiento de que este muchacho es un muchacho de Dios. Entonces, ¿qué hizo José para ganarse eso? Nada, sencillamente permanecer fiel a Dios y esperar en Él. ¿Sí? Él no luchó por limpiar su imagen, si usted se da cuenta. El único esfuerzo que medio hizo fue decirle al otro que le echara la mano y le intercediera por él, y ni siquiera lo hizo. No fue a la manera de él o de los hombres que su testimonio fue lavado. Fue a la manera de Dios, pero por cuanto este muchacho José se mantuvo confiando en el maestro, en el Señor. A veces pensamos que por las faltas que hemos cometido ya no hay esperanza de que alguien nos vea con buenos ojos y nos pueda confiar algo. Pero si tú dependes de Dios, permaneces confiando en Él, debes saber que Dios puede borrar tu pasado, el pasado de tu familia, y te puede dar nuevas oportunidades. ¿Cómo no? Claro que sí. Ya ve cómo el Señor restauró a Pedro, lo acabamos de leer el domingo pasado. Pedro lo negó 3 veces y sobre él pesaba ese estigma. ¿Con qué cara Pedro se iba a poner a enseñar y a dirigir a la naciente iglesia? Se había negado al Señor, hombre. Ese era su expediente, marcaba eso. Pero vino el Señor fielmente a él, lo confrontó con esto, hasta 3 veces le preguntó si lo amaba. Pedro reconoció las limitaciones de su amor, pero estaba arrepentido. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bueno, pues como me negaste 3 veces, pues yo te iba a poner de pastor de mi iglesia, pero pues ya no. ¿Eso le dijo el Señor? No, le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que con amor muy imperfecto, pero sí te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Le vuelve a dar la confianza de poner en sus manos algo de primera importancia. Se apacientan mis corderos, o sea, mis ovejitas más tiernas te las encargo a ti. Hazte cargo de la iglesia, hazte cargo de los míos. Así es Dios. Dios restaura lo que pasó. Ahora, fíjate bien, esto lo estamos viendo desde el lado de nosotros recibir una nueva oportunidad. Y dices, qué lindo que Dios me pueda limpiar mi testimonio y el nombre mío, el nombre de mi familia. Nos gusta recibir esta bendición. Pero también hay un mensaje aquí. A lo mejor tú estás del otro lado y tú lo que tienes que hacer es extender la gracia a otro que tiene su reputación así manchada, y tú tienes que tratar de levantarlo más si es tu hermano, ¿verdad? No aplastarlo más, sino que también otorgar confianza, así como Faraón está otorgándole confianza a José. Entonces a lo mejor te toca estar más bien del lado de tú extender la gracia, no de recibirla. En ambos casos, pues ahí hay una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Llena de esperanza y de la gracia de Dios. Versículo 40. Dice, aquí ya sigue hablando Faraón y va todo lo que le va a añadir a José. Lo va a honrar impresionantemente. Fíjese, le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! El preso número 9, a que ya lo iban a condenar. Autoridad, ahora se le da autoridad, se le da honra.
autoridad sobre la casa real. Él mandaba, así como mandó en la casa de Potifar como mayordomo. Bueno, había uno mayor que él, pero él tenía a su cargo muchas responsabilidades, autoridad. Autoridad sobre la casa de Faraón, autoridad sobre el pueblo de Egipto. Prácticamente esto equivaldría a un nombramiento como de primer ministro. ¿Sí? Y luego dice que se quitó su anillo Faraón y se lo puso a él. El anillo era un sello con el cual se firmaban los edictos, ¿verdad? Donde quedaba claro que Faraón estaba enviando alguna instrucción a alguna provincia, a algún oficial, a algún gobernante. Haga de cuenta que le soltó su firma Faraón, como que le soltó todas sus tarjetas de crédito y todas sus contraseñas, ¿verdad? A José, para que él usara todo el poder de Faraón ahora en sus manos, ¿sí? Solamente sujeto a Faraón, pero a nadie más. Autoridad sobre todo Egipto. Lo viste como rey, lo adorna con joyas, pone carro a su servicio, manda a todos a arrodillarse ante él para que le obedezcan, y prácticamente lo último que le dice es: nada sucederá en Egipto sin que tú estés de acuerdo, sin que tú lo hayas autorizado. Y si a algo tú te niegas a que suceda, eso se hará. O sea, no se podrá hacer nada que tú no autorices. Impresionante. ¿De dónde viene José? De la cárcel. ¿Qué encontramos allí? El camino a la exaltación necesariamente es este camino de la humillación. Es imposible ver esta escena sin acordarnos de Cristo mismo. Esto es un anuncio de lo que habría de suceder siglos más tarde, cuando Dios enviara a su Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? La humillación total, la injusticia, sufrir la injusticia, un juicio injusto, una muerte atroz, una tortura terrible, la humillación, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Vio esa escena? ¿Vio que a José se dijo que se doblaría la rodilla ante él? Bueno, ahorita vamos a ver para qué usó José eso, pero es un anuncio de Cristo, para que en el nombre de Jesús, dice ese nombre, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, de todos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? El camino a esta exaltación es necesariamente la humillación. No es muy diferente en nuestros casos, mis amados hermanos. Nosotros también es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino, que nos identifiquemos con Cristo en sus sufrimientos y padecimientos. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esa es la vía del sufrimiento, que es la vía que Dios ha elegido para hacer transitar a través de ella a sus hijos. ¿Por qué, Señor? Porque es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, así como el oro se mete al fuego para purificarlo, así nuestra fe sea hallada purificada igualmente. El Señor nos ha estado hablando mucho de eso, mi querida Adriana. Yo no sé si traerá algo especialmente así como contigo, o con la hermana Ide, o con Arnoldo, o conmigo, pero evidentemente hay un mensaje poderoso que no podemos perder de vista en medio de muchas aflicciones. Ayer que teníamos nuestra junta, ¿verdad? La junta de los varones que dirigimos esta iglesia, la junta pastoral, veíamos que se han como multiplicado en los últimos meses las aflicciones, las pruebas, las dificultades para muchos aquí. Y evidentemente hay una tarea importante que hacer, pero la más importante es entender que el hecho de ser creyentes no significa, como tantos ha llegado a insistir, que no estaremos sujetos a sufrimientos, sino que pasaremos por aflicciones diversas de todo tipo, a través de las cuales Dios está perfeccionándonos, porque a través de este camino de humillación es el camino a la exaltación, y nuestra exaltación es estar con Cristo por siempre en gloria. ¿Vea qué maravilla? A través de este camino se anuncia aquí a Cristo. De la cárcel
a esta honra impresionante. Vea todo lo que le dijo. Le dio el nombre más excelente que había en Egipto, así como el Padre a Cristo le daría el nombre más excelente que hay. Nombre sobre todo nombre, el de nuestro Señor. Versículo 45. Dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. ¿Qué significa eso? No se sabe. Hay un montón de consideraciones o versiones de eso y, o sea, parece ser que el significado le sigue huyendo a los más estudiosos. No se sabe, es la verdad, no sabe. Pero dice que después le dio por mujer a Asenat, dice ahí en el 45, le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Una mujer pagana, ¿sí? Una mujer que no podía estar más claramente ligada a los cultos idolátricos propios de Egipto. Pero fíjese una cosa, aunque José termina unido a una mujer pues, metida hasta el tuétano en el paganismo, eso no volvió pagano a José. Para empezar, él no la escogió, o sea, aguas con los que dicen, no, mira, pues sí se puede, con uno que no es cristiano. No, momento, él no la escogió, a él se la dieron. Es parte, además, de las cosas que Faraón tenía que añadirle socialmente en la estructura jerárquica y de poder en Egipto para que no pesara sobre él ninguna duda. Lo tenía que integrar a la sociedad del poder en Egipto, y así lo hace. Y bueno, esto no lo escogió José. A veces uno, o muchas veces uno no escoge de quién o de qué está rodeado, ¿verdad? Mi querido Oscar, ahí en pleno mercado Garmendia, que oye cualquier cantidad de cosas y se entera y ve cualquier cantidad de cosas que están reprobadas por Dios, ¿verdad? Y uno no escoge de qué está rodeado, pero uno sí determina en su corazón guardarse del mal, eso sí. O sea, podemos vivir en Egipto, pero no ser como Egipto. Dice ahí en el 45, seguimos leyendo, que salió José por toda la tierra de Egipto, que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años, mis hermanos, 13 años, 13. Desde que lo vendieron sus hermanos hasta este momento en que está siendo puesto en la máxima posición de poder en Egipto. Mensaje allí, las pruebas no necesariamente pasan rapidito. 13 años son muchos años. Hay que ser pacientes. Pacientes cuando estamos en el fuego de la prueba, pacientes cuando estamos en medio del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, sabiendo que ninguna aflicción del tiempo presente se compara con la gloria que nos espera. Hay que ser pacientes. 13 años, dice en el 47, que en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores, para no gastar en transporte, para no complicar la operación. Esto es un hombre sabio, entendido, es un gran administrador, José, a quien tenemos aquí, en tiempos en los que no había muchos libros de economía, ni mucha experiencia escrita, ni mucha trayectoria del estudio de la producción de las naciones, ¿no? Pero todo por causa de la gracia de Dios que providencialmente lo preparó y lo llevó hasta ahí a hacer esta tarea. Versículo 49 dice, recogió José trigo como arena del mar. ¿Se lo imagina usted? O sea, usted se asoma ahí a las dunas, ¿verdad? En Altata, dice, si esto fuera trigo, pues esto alcanza para años. Así recogió, así de mucho, en extremo, dice, hasta no poderse contar porque no tenía número. Algunas versiones dicen que lo dejaron de contar porque ya era imposible llevar la cuenta de la gran cantidad de recursos que iban almacenando en los graneros. Increíble, ¿no? Tremenda la producción que Dios hizo ahí florecer en Egipto. Versículo 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer
año del hambre, o sea que la tierra produjo y él produjo también. Son tiempos de bonanza, de abundancia. Dice, los cuales, estos dos hijos, le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, o sea, para que no quede duda, otra vez aquí se reitera de quién son hijos. Son hijos de una mujer encumbrada en la sociedad egipcia, en la nobleza egipcia, pero pagana a fin de cuentas. Y bueno, pues eso nos hace pensar en los hijos de parejas en los cuales uno ama a Dios, es creyente, y el otro no, ¿verdad? Y hay una gracia especial de Dios para los hijos de matrimonios o de parejas que están en esas circunstancias. En 1 Corintios 7:14, Pablo lo enseñó y dijo que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. Y dice, porque de otra manera sus hijos serían inmundos, pero no lo son, sino que son considerados santos. Entonces, esta gracia de Dios también, por supuesto, que cubre a la mujer que era hija de un sacerdote de ahí, de los ídolos, pero santificada en su marido, y sus hijos guardados, protegidos, ¿verdad? No considerados como inmundos, sino considerados como santos. Esto sin duda alguna se puede aplicar, sin temor a equivocarnos, a estos dos hijos, dice el versículo 51, que llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés significa ya olvidé. Efraín significa el que fructifica. ¿Sí? Para empezar, ¿qué vemos? Fíjense, ellos eran hijos de doña, ¿esta qué? ¿Potifera o cómo se llama? Potifera el papá, Asenat. Y no les puso nombres egipcios a sus hijos. Le puso nombres hebreos. Bueno, pues ahí se ve quién lleva los pantalones, ¿verdad? Y no a la tintorería, sino quien ejerce la autoridad en esa casa, ¿quién es? ¿Qué podemos? Es un rasgo que no es menor, ¿eh? Los nombres son hebreos, no egipcios. No les puso Potifar y Potifara, les puso Manasés y Efraín. El significado de sus nombres también es muy importante porque esto indica que José tiene totalmente en cuenta a Dios en todas las cosas que hace y relaciona con Dios todo el proceso que a él le ha tocado vivir. Y fíjese el orden, es muy interesante el orden en que nacen estos hijos o el orden en que son nombrados sus hijos. El primer hijo, ya olvidé. O sea, ya como un hombre que puede considerar resuelta su aflicción, ¿verdad? Y el dolor que le causó es una forma también de extender perdón. Para José, a través de esto, de alguna forma quedan atrás todos los duros trabajos que le tocó hacer como esclavo y como preso, y el dolor de haber sido apartado de la casa de su familia, de su papá, de Jacob, ¿no? Resuelto esto, y habiendo dicho él, ya olvidé, entonces ahora el siguiente paso es fructificar, ¿sí? O sea, he llorado, aquí he sufrido, en esta tierra de Egipto he sufrido, aquí me acusaron en falso, aquí me explotaron como esclavo, aquí no me pagaban por mi trabajo, pero aquí Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Pero primero vino el perdón, primero ya olvidé. Primero el contentamiento y la gratitud y el perdón y después a fructificar. Personalmente no me parece una coincidencia ese orden. Y es posible que en el caso de alguno de nosotros, pues a lo mejor todavía no has tenido tu Efraín, porque primero tienes que tener tu Manasés. A lo mejor todavía ves pendiente que fructifiques, ¿verdad? En esta tierra, en esta vida, pero pues probablemente estás atorado en muchas cosas que no quisieras perdonar y que no quisieras soltar. Entonces habrá que pensar en eso, considerarlo seriamente. Lo que sí vemos aquí es a un hombre que está agradecido con Dios. Un hombre que podría decir con el salmista, como dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor
Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Y después, luego de esto, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice el Salmo 40, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Maravilloso. Pacientemente esperé y Él me oyó. Versículo 53 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Ahí le ponemos freno, ahorita vemos lo que sigue. Ahí vemos que el sueño se hizo realidad, ¿verdad? José no era ningún mentiroso. José había hablado según el Espíritu de Dios le indicó y así lo reconoció Faraón. Y así como hubo abundancia, pues se vinieron encima también porque no hay plazo que no se cumpla. Si Dios lo anunció, así será. Nada que Dios haya anunciado dejará de cumplirse. ¿Y cómo sabemos eso? Porque sabemos que todo lo que ha anunciado para tiempos anteriores a los nuestros ya se cumplió. Entonces aquí se cumplirá y habrá, entonces ahora viene la escasez. Y lo que resalta allí es maravilloso, es que Dios ya ha hecho cosas maravillosas en este tiempo de abundancia, pero ahora va a hacer cosas todavía mayores. O sea, viene lo bueno. Ahora cuando hace falta, Dios va a hacer cosas mayores y más gloriosas que cuando había mucho pan. ¿Te dice eso algo, mi querido Oscar? ¿Te dice eso algo, mi querido Pablo? Dios hace cosas aún más gloriosas para Él cuando falta que cuando hay abundancia de todo bien material. Es bien dicho aquello de que nunca brilla más la luz que cuando está muy oscuro, ¿verdad? Quizás hoy te falta y cuando nos falta decimos, ya me abandonó el Señor. Y ya recuperamos o nos va un poco mejor y decimos, ya se acordó de mí otra vez el Señor. ¿Y quién te dijo que cuando te falta se olvidó de ti el Señor? Lo medimos muy en esos términos, ¿no? Pero hemos visto varias veces a lo largo de la aflicción de José que dice allí, y Jehová estaba con José y le extendía su gracia y todo lo que hacía prosperaba. Seguimos con el versículo 55. Dice, y dijo Faraón, a todos los egipcios. ¿Cuáles son todos? Pues todos, sin excepción. Vayan a José y hagan lo que él les dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra, subraye eso, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Fíjense qué cosas. Faraón dice a la gente, pues vayan con José. O sea, a él lo nombré para esto, él es el sabio de esta tierra, él es el encargado de esta tarea. Y lo que él diga, eso hagan. Fíjense, han pasado 7 años ya, los 7 años de la abundancia. Y Faraón sigue confiando igual que al principio, completamente confiado en José. Y ahí surge una pregunta, ¿qué tanta confianza podrían tener las personas que nos rodean en nosotros al paso de los años, al paso del tiempo? Si a lo mejor alguien aquí puede haber tenido esta experiencia de haber empezado con una gracia de Dios especial en su trabajo, ¿verdad? Y que su jefe le tenía mucha confianza, pero pues ya empezó a vivir con Andrés un mes y se dio cuenta de cómo es y pues ya no fue igual. Y tú puedes estar ahora viendo en perspectiva eso y decir, pues, efectivamente yo he dañado la confianza que alguien me tiene. Pero aquí hay una palabra que podría animarnos o exhortarnos a ser confiables en todo tiempo. De hecho, el ser confiables, el que la gente pueda confiar en nosotros, es una enseñanza a lo largo de las Escrituras. De hecho, cuando dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es fe,
en realidad no se trata de fe para creer en el Señor, sino que seamos personas de buena fe, que no engañemos a los demás, que no defraudemos la confianza que otros nos tienen. Aquí han pasado 7 años y el faraón tiene la misma confianza en José. Algo habrá hecho bien José, ¿verdad? Esencialmente mantenerse dependiente de Dios. ¿Qué tanta confianza te puede seguir teniendo tu jefe? ¿Qué tanta confianza te puede seguir teniendo tu esposo, tu esposa, tus empleados al paso de los años? Jesús era tan digno de confianza, y Él es nuestro ejemplo, nos dejó ejemplo para que lo siguiéramos a Él. Era tan digno de confianza que un día, cuando se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, su mamá, María, viendo que se había acabado el vino y que todavía la fiesta tenía que continuar, pues se acercó a Jesús y dijo, no tienen vino. Y bueno, la historia termina en el hecho de que María les dice a los que servían en la boda las mismas palabras que Faraón dijo acerca de José. Hagan todo lo que él les diga. ¿Se acuerda? Así les dijo igualito. Hagan todo lo que él les dijere. Y al obedecer las instrucciones de Jesús, allá en Caná, ¿qué sucedió? Que aquellas tinajas que habían llenado de agua, de repente ya no tenían agua, ¿verdad? El Señor le dijo, pongan agua ahí, pero finalmente la convirtió en vino de excelente calidad. Yo creo que podríamos decir que es el mejor vino jamás producido, porque lo produjo directamente el Señor. Ahora, fíjese, ¿para qué sirve la autoridad? Aquí está el meollo del asunto. ¿Para qué sirvió la autoridad de Jesús sobre aquellos siervos en las bodas de Caná? Para servir a las personas, ¿sí? Para servir. ¿Para qué usó José su autoridad aquí en Egipto y todos los privilegios de los cuales lo revistió Faraón? Para servir, para preservar la vida, para ayudar al pueblo, para ocuparse y preocuparse por los demás, no por sí mismo. Ojo, algunos creen, y aquí hay una gran enseñanza al respecto, algunos creen que ser jefe, que ser dueño, que ser gobernante, que ser líder, que ser director, o hasta que ser pastor, debe servir para uno que ejerce esa posición de autoridad, recostarse en un diván y que los de alrededor le tiren aire con palmeras, ¿verdad? Así. Pero Dios no anda buscando más faraones. Dios quiere formar a sus hijos como siervos. El que quiera ser el mayor de entre ustedes, enseñó, sea el que sirve a sus hermanos. Y el primero, el que sea esclavo de los demás. El que considere a todos los demás como superiores a sí mismo para servirles. Para eso son las posiciones de autoridad. El Señor no quiere emperadores, ni príncipes, ni princesas del Señor. El Señor quiere gente ocupada en hacer su obra, en hacer el mayor bien posible por el prójimo, el mayor bien posible por su iglesia y por el avance de su reino. Para eso es el poder que Dios da. El poder que Dios le concede a alguien como José no es para enseñorearse de los demás, para tratar a los demás con rudeza y con aspereza y para imponerse por los demás, para plantarles la bota en la cara. No. Las posiciones de autoridad son para ayuda al prójimo, para bendición de la gente. José recibió mucha bendición, pero lo que él recibió no es la mejor parte de su historia. Lo mejor que él recibió, lo que recibió José, fue la posibilidad gloriosa de servir al mundo en el nombre de Dios. Primero sirvió, de hecho, al mundo, a los gentiles, a las naciones que no conocían a Dios, y hasta después, más adelante, ya Jaime nos va a contar la semana que entra, sirvió a su familia. Sí, a su familia que vendría a Egipto por comida también y que allí se iban a quedar y allí se iban a convertir en una nación, la nación que son, Israel.
Pero para eso es el poder. La reflexión no solamente se debe quedar allá. Tú puedes decir, bueno, pues yo no soy director, ni pastor, ni jefe, ni líder, ni gerente, ni nada. No, pero eres papá, ¿verdad? Y eres marido. Y el poder de un papá o el poder de un marido, la autoridad que se le es delegada, no es para que te sirvan. El ejemplo es Jesús. Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y José tiene esto como un sello en su vida. José no actuó con egocentrismo, sino que él se ocupó de ver por el bien de la gente, guardó el grano para que la gente en los tiempos malos tuviera que comer. Fíjese, la verdad es que no lo dice la Escritura, pero no sería difícil pensar que cuando Faraón nombró primer ministro a José, más de alguno por ahí celoso haya dicho, oye, ¿qué le pasa a Faraón? ¿Cómo usted recién llegado y de la casa y todo? ¿Ya es primer ministro? Más de alguno bien podría haber pensado que Faraón se precipitó, se emocionó al poner a José recién salido del bote, ¿verdad? Como decimos acá, de la cárcel, como gobernador de Egipto. Pero 7 años después, los hechos y el carácter de José demuestran que Faraón no estaba equivocado. Sí. José se ocupa de esta labor administrativa y en el tiempo difícil abre los graneros y entonces saca el grano y lo vende. Lo vende no solamente a los egipcios que necesitaban, sino también a extranjeros. Dice que de gente de toda la tierra venía porque no había que comer en sus países. Ahora, tú lees ahí que lo vende y dices, entonces sí son negocio. No, hacer negocio habría sido no venderlo, guardarlo, especular, ¿verdad? Y retenerlo y luego soltarlo a precio exorbitante que nadie pudiera pagar, que es lo que normalmente sucede cuando un producto escasea, ya lo sabemos. La historia es bien conocida. Pero no, el hecho de que lo venda no es que hizo negocio, sino que sencillamente, o evidentemente tiene un valor, tiene un precio y la gente podía pagar por ese precio. O sea, ¿de qué le sirve a alguien tener mucha lana si no hay comida? Pero si hay comida puede pagar por ella. Y entonces aquí no estamos viendo nada injusto. De hecho hay un proverbio, Proverbios 11, donde dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen injustamente y esos vendrán a pobreza. Y luego dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo saca y lo vende. Entonces no estamos hablando ahí de nada turbio. El hecho de que lo venda es algo bueno. Lo está haciendo para bien del pueblo, ¿sí? No los va a dejar en el abandono, sino que justamente lo pondrá a disposición de todos. Para eso José usó la autoridad que Dios le dio. La pregunta es, ¿para qué usas tú la autoridad que Dios te ha dado? La que sea. En el salón de clases donde eres el maestro, ¿verdad? Y la autoridad, por ejemplo, tú que eres maestro, tú que eres padre de familia o madre sola, ¿verdad? Que no hay papá allí, entonces ejerce una posición de autoridad. Pues algunos usan su autoridad tan mal, que no solamente destruyen a los demás, sino que se destruyen a sí mismos con el poder que reciben y en la forma en que lo ejercen. De veras que cuando uno ve esta realidad, uno da gracias de que Dios no dé mucho poder y mucha autoridad a todos, porque sería terrible. Decía un amigo que muchos no cometimos peores pecados solo porque no teníamos suficiente dinero y suficiente poder para cometerlos, ¿verdad? Y así obran los que tienen mucho poder. Jesús enseñó de eso y dijo, los poderosos de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes esto no debe ser así. Y José es un buen ejemplo de esto. Ahora, ¿se acuerda que leímos que dice ahí que toda la tierra se benefició de la administración de José? Que de toda la tierra venían por comida a Egipto. Egipto se convirtió en el granero del mundo entonces conocido. De todas las naciones conocidas. Alguien lee esto y dice, ¿a poco también de México fueron a comprar a Egipto? No, pues no sé, no vamos a entrar en esos detalles, pero evidentemente está hablando de las naciones entonces conocidas, ¿no?
Todas las naciones alrededor de Egipto, ¿verdad? Todas sufrieron escasez y de todas vinieron y pidieron que les fuera facilitado alimento, porque allí había. Pero lo que quiero subrayar es esto, que José fue bendición a todas las naciones, a todas las naciones. Y esto es otro anticipo de la gloria de Cristo. Esto le fue anunciado a Abraham en su momento, cuando recibió las promesas de parte de Dios. Y entre las promesas que recibió, dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y luego a Jacob le fue reiterada esta promesa en Génesis 8, donde se le dijo que su descendencia sería como el polvo de la tierra, y dijo: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, que a veces se interpreta como hijos, pero más bien se debe interpretar como hijo, es decir, apuntar a Cristo. ¿Sí? La bendición a todo el mundo, a todas las naciones, por medio de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y luego todos sus hijos, José, Efraín, Manasés y todas las generaciones, es Cristo. ¿Sí? Todas las naciones, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, gente en todo el mundo, recibiera el pan de vida. Así como allí todas las familias, toda la tierra recibió el pan material para sustentar sus cuerpos, así también todo el mundo, gente en todo el mundo ha recibido y sigue recibiendo y recibirá el pan de vida que sacia para vida eterna. Entonces ahí tenemos un anuncio glorioso también de lo que habría de suceder a través de Cristo. Pero qué curioso que en este caso los primeros y más beneficiados, sobre todo numéricamente, no son el pueblo escogido de Dios, Israel, que eran apenas en ese tiempo unas cuantas familias, unas 80 personas por ahí, sino que los principales beneficiados son Egipto, con sus millones de habitantes, y luego todas las naciones de la tierra. Esto habla de cómo la obra de Cristo es así. De hecho, podemos decir, Dios ama a todo el mundo, no solamente ama a Israel. Dios ama a todo el mundo y por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo, ¿no? Y es un hecho que así como hubo más beneficiarios del pan de Egipto entre las naciones que los que eran el pueblo escogido, también es un hecho que a lo largo de la historia vamos a ser más nosotros, los que no nacimos de la sangre de Israel, ¿verdad? No somos descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ser más los que tengamos vida eterna en Cristo de las naciones, de todo el mundo, que los que provienen de la tierra misma de Israel, genéticamente hablando. Ahora, esto responde a una pregunta que surge por ahí, que puede ser una pregunta natural en los creyentes, y la pregunta es: ¿deberían los cristianos hacerle el bien a los que no son cristianos? En José vemos que sí, pero no solo en José. Gálatas 6:9, por ejemplo, contiene este consejo del Espíritu mediante el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo que ha buscado hacer bien a todos. ¿Sí? No solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino al mundo. ¿Sí? Hagamos bien a todos. Y luego dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente. Pues sí, mayormente, pero no exclusivamente a los de la familia de Dios, a los de la familia de la fe. Porque si se acuerda, lo que Dios hizo a través de José fue, sí, preservar la vida, pero no nomás de los descendientes de Jacob, sino de Egipto entero, de una nación pagana, y luego de todos los gentiles, de todas las naciones que no conocían a Dios. Y así también Jesús, cuando se hizo hombre, vino a lo suyo, vino a su pueblo, pero vino a salvar a gente de todo pueblo y nación. Y es el ejemplo que tenemos en
toda la historia de la iglesia, Pablo, por ejemplo, que siempre comenzaba su predicación en la sinagoga con los judíos, pero nunca dejó por eso de ir a las plazas, ¿verdad? Las plazas, muchas de ellas dedicadas a los ídolos, como cuando estuvo en Atenas, en el Areópago, ¿verdad? Ahí donde tenían sus altares, y ahí fue y predicó. Y tampoco dejó de ir allá donde las mujeres estaban reunidas orando junto al río, allá en Filipos, ¿verdad? Y ahí también les expuso la palabra. Ni tampoco rehusó compartirles el pan de vida a los siervos del emperador romano y a sus familiares. Y luego hubo convertidos en la familia de César. Entonces, aquí hay un mensaje para todos nosotros. ¿Debemos ayudar a los no creyentes en sus necesidades? Y la respuesta es que sí. Debemos ayudar a los que están perdidos y sin esperanza y ofrecerles, sí, el pan material, por supuesto, hay una enseñanza sobre eso, pero también un pan que es más importante darles, que es el pan de vida, Cristo Jesús, el Evangelio. Sí hay que hacer el bien a las naciones, ese es el corazón de Dios. A fin de cuentas, mi querido hermano, yo nada más te pongo esto en perspectiva. Dios a ti y a mí nos cuidó, nos alimentó y nos hizo mucho bien cuando todavía no éramos cristianos. ¿Cierto? Y si tú esta noche estás aquí y no eres cristiano, pues mira qué hermosa noticia tenemos aquí. Mira cuán bueno es Dios, que no solo se ocupa de hacer el bien a los que le aman, sino que también lo hace a quienes no le conocen. Y en esto se manifestó su amor, el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, cuando todavía estábamos así en esa condición de reprobados, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, el testimonio de José es un testimonio poderoso. Yo estoy convencido de que, aunque no lo dice aquí, la tarea de José, ejemplar por su sabiduría y por su fidelidad y por toda la gracia que Dios le dio, yo creo que no solamente llenó los estómagos de los egipcios y de gente en todo el mundo, sino que también es muy probablemente que haya llenado muchos corazones. ¿Sí? Yo creo que es impensable pensar que un testimonio tan poderoso como el de José haya sido estéril para traer almas al Dios verdadero. Me llama mucho la atención que Faraón dice, el Espíritu de Dios está en este hombre. No sería difícil pensar que por medio de este hombre Dios hubiera podido salvar a muchos, haber tenido conocimiento y esperanza en el Dios verdadero. Y que José, por lo tanto, fue usado no nada más para que la gente no se muriera de hambre, sino para que la gente no se muriera eternamente condenada al infierno. ¿Sí? Pero ¿qué vemos en José? ¿Por qué lo digo? Porque José es un prototipo de Cristo. En José vemos la disposición de Cristo a salvar lo que se había perdido. Vemos a las naciones siendo bendecidas en él. Vemos a Jesús respondiendo al llamado insistente de aquella mujer que se relata ahí en el Evangelio, la mujer sirofenicia, que le pedía al Señor que le hiciera misericordia a su hijo, y el Señor le decía, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella decía, sí, pero le dijo el Señor, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos anhelan por lo menos comer las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús respondió a esa necesidad y a esa petición y no le dio migajas. Le dio lo mismo que a los demás. Se dio a sí mismo también por esta mujer. Le daría todo, no las migajas. En José vemos eso, el amor de Dios por el mundo. ¿Cómo vamos a negar nosotros amor, aprecio y ayuda al mundo si Dios mismo no lo hizo? Y el resultado de eso somos nosotros mismos. Su amor al mundo nos tiene aquí. Su amor a personas en todas las naciones hace que tengamos esta esperanza. En José, ayudando a todas las naciones, vemos el cuidado de Dios hacia Rahab, aquella mujer de Jericó. Pues no era de su pueblo, pero el Señor la integró a su pueblo. Vemos también cómo integró a aquella mujer Ruth, que era de Moab, de un pueblo que aborrecía a Israel, y de ahí rescata el Señor a Ruth. Y a Naamán, aquel sirio al cual el Señor quiso hacerle misericordia, ¿verdad? Y sanarle de su lepra, aquel general sirio.
Y vemos su aprecio por Lidia, aquella mujer en Filipos, y por Cornelio, aquel centurión romano, y también vemos su aprecio por Karen, la de Culiacán, ¿verdad? Y por Rogelio, el de Guadalajara, y por Adriana, la de Monterrey, y por todos nosotros. Si Dios hizo tan grande bien con nosotros, con todos nosotros, ¿cómo es que nosotros haríamos menos que el ejemplo de José y sobre todo que el de Cristo en bien del prójimo? Y esa es una de las grandes herencias del ejemplo de José, mostrar a Jesús como la fuente de esperanza para la vida, para la verdadera vida, para sobrevivir, pero en el caso de Cristo para vivir eternamente. Y sí, por supuesto, Jaime nos va a platicar de cómo salvó a su familia y cómo de ahí, por supuesto, también había bendición para las naciones, porque de ahí habría de venir Cristo. Pero vemos este mensaje poderoso en esto que está sucediendo ahora con José, traído de esa aflicción tremenda a esta exaltación para bendición de naciones, igual que Cristo. Traído por ese camino, como somos traídos y pasados nosotros también por todas esas aflicciones, recordando eso sí, y aquí está el caso de José para atestiguarlo, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta viva manifestación de tu amor, de tu cuidado, Señor, a través de estos hombres, Señor, que tú has establecido como a José, Señor, para anunciarte a ti, para mostrarte a ti. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros, Señor. Porque has llamado amada a la que no era amada, o sea, a las naciones, Señor. Eso nos lo enseñaste en tu palabra y nos maravillamos en eso, Señor. Así como José fue de bendición para tantos, usando esa autoridad que le diste, Señor, nosotros queremos bendecir a nuestro prójimo, bendecir a nuestras familias, bendecir a nuestros hermanos, bendecir al mundo con lo que hayas puesto en nuestras manos. Así como lo hizo José y así como lo hizo Cristo, que lo podamos hacer nosotros, que no escatimemos, Señor, lo que nos has dado, ni lo usemos egoístamente, Señor. Que renunciemos al egocentrismo y lo que has puesto en nuestras manos lo usemos para bendecir al mundo, Señor. Para ocuparnos con amor, con cuidado, con generosidad de las necesidades de los otros y no solamente de las nuestras propias, Señor. Y que así, Señor, la gente pueda ver nuestras buenas obras y te puedan reconocer a ti, oh Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Hazlo pues en nosotros, conforme a tu poder y a tu misericordia, obrando en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Señor.